porque cada persona tiene una forma de visualizar el asunto de la producción algorítmica de forma diferente. Aunque partamos desde lo mismo y tengamos el mismo objetivo, siempre vamos a tener algunos puntos que van a ser diferentes, porque cada persona es diferente, cada pensamiento es diferente. Entonces, bueno, eso entre las informaciones que les quería también indicar con respecto al del diplomado. Recuerden que ya hoy formalmente sería la tercera sesión del primer módulo, nos queda una sesión más. El proyecto que se va a evaluar es este que Carlos está maquetando. Ustedes pueden maquetarlo siguiendo las mismas pautas que Carlos les está ofreciendo, o lo pueden maquetar también siguiendo las pautas personales que ustedes crean convenientes. ¿Ok? En cualquier caso, deben formular un algoritmo inicial. Los que tengan dudas, por allí Leonardo, por el grupo de WhatsApp, pasó una propuesta bastante buena. Entonces, así pueden ir fomentando lo que están haciendo para poder llegar a la parte de codificación. Igualmente sé que hay unos que son buenos para codificar, hay otros que no tanto, que están dando los primeros pasos, entonces con calma. En la siguiente sesión, la del sábado que viene, vamos a ver algunos métodos que pueden utilizar los que no tengan tanta experiencia en codificación directa en C++ para apoyarse. Eso básicamente es una de las cosas importantes que vamos a hacer en el siguiente sábado, Dios mediante. Ustedes pueden proponer una forma de hacerlo, seguir lo que está haciendo Carlos. La sesión que está haciendo Carlos también va a estar disponible para ustedes junto con la pasada. Bien, muchachos, los dejo para que continúen con Carlos. Voy a estar por acá intermitente. Cualquier duda que tengan, por favor, la hacen tanto a Carlos o me la dirigen a mí directamente. Como venía diciendo, nosotros quedamos basándonos en los parámetros por referencia. Voy a dar un ejemplo bastante clave, bastante firme en nuestro lenguaje cristiano, de más o menos cómo se debería pensar que es una referencia, que es un parámetro. Como les decía, nosotros técnicamente nos referenciamos por apodos, por nombres que damos coloquialmente, que si a Carlos le dicen Carlitos por cariño, y así sucesivamente, nos estamos refiriendo al mismo Carlos, solo que le decimos de otra manera, pero no tiene nada que ver, nos referimos a la misma persona. Entonces vamos a pensar un poquito sobre, nosotros tenemos, por ejemplo, un documento en físico, ¿sí? Que vendría siendo la variable original. A esa variable original, nosotros la vamos a pensar como el documento, ¿eh? Nosotros le damos ese documento a un colega para que lo revise. Ese colega escribe formalmente sobre el documento que nosotros le prestamos. Cuando él me devuelva el documento original va a tener sus anotaciones. Les repito, nosotros imaginemos que tenemos un documento físico, viene un documento, una hoja de papel. Le doy esa hoja a un colega para que la revise. Ese colega escribe sobre la hoja particularmente, y cuando me devuelve la hoja, esa hoja claramente tiene sus anotaciones. Eso es por referencia, porque estamos basándonos en una misma hoja, que es la variable original, con las referencias que fueron los cambios que yo hice desde otro lugar, pero a la misma hoja, y ya quedó plasmado en esa hoja. Ahora, como me preguntaban, ¿y cómo es si lo hago por valor? Imagínense que el mismo documento yo le saco una copia y esa copia yo se la doy al colega, el colega escribe sobre la copia y luego me la regresa. Yo quedo con dos formatos de esa misma hoja, la original, que es la que yo tengo, y la copia sobrescrita que él me dio. ¿Puedes repetir esa última parte, porfa? Claro, les repito, ¿entendieron la que era por referencia? Sí, que es una copia del documento. Ok, ahí es donde voy. No se puede malinterpretar, les repito. Si yo tengo un documento original, ¿verdad? Que fue el que yo hice del principio y yo se lo presto a alguien y ese alguien sobrescribe en el documento original, esos cambios quedan adjudicados al documento original, o sea, se van a reflejar en el documento original. Pero si yo lo hago, eso hablando por referencia, ¿no? Si yo lo hago por valor, que era lo que me preguntaban antes, es, yo técnicamente le di una copia a esa persona, yo tengo el original, pero yo le saqué una copia y esa copia yo se la di a la persona y la persona escribió sobre él, sobre esa copia. Yo tengo dos cosas, la copia sobrescrita, que fue la que yo le di, y mi referencia, que es la original. Sí, sí se entiende. Ok, para hablarlo claro y específico, la variable tiene una referencia, ¿sí? Digamos acá, vamos a hacerlo con código. Aquí está la referencia que es nombrecito.
¿Dónde estoy? Nombrecito, ¿verdad? Que acá es nombrecito, pero acá es nombre, y acá es nombre, y acá es nombre. Pero este nombre se está refiriendo a este mismo nombrecito. No tiene ningún tipo de diferencia. ¿Bien? Es decir, que si yo acá ingreso que se llama Carlos, la persona, ¿verdad? Acá, Carlos, en el nombre, aquí va a pasarse como Carlos, ¿ok? Pese a que no se llame igual, bien, sigue siendo la misma variable o el mismo valor de la variable que yo pasé acá. ¿Sí? ¿Más claro? Creo que está bien así, es entendible. No sé, ustedes me dirán, si no, no hay problema. Vamos a avanzar y ya lo van a ir viendo. Ok, entonces acá está estructurado lo que nosotros hicimos en pseudocódigo, ¿ok? El pseudocódigo es técnicamente esto, que ya les voy a adicionar acá, el pseudocódigo, ¿bien? Que es el pseudocódigo, esto es lo que nosotros hicimos, ¿bien? Acá. Mientras hay usuario, le muestro la cartelera. Si obtiene la entrada, entonces le muestro la comida. Si quiere comida, entonces seleccione y pague. Imprimo, gracias por su compra, que disfrute la película. Si no, gracias por venir, vuelvo a otro. Eso es lo que está acá. Aquí no hay más de absolutamente nada. Y lo que tenemos es el desarrollo de estos métodos en la parte del header.h. ¿Bien? Esta parte yo me ayudé de la inteligencia artificial, ¿ok? Le pasé que quería un procedimiento, ¿ok? Técnicamente, aquí está. DeepSeek es una inteligencia artificial que se usa para los programadores, ¿bien? Es algo bastante usual, ¿bien? Nosotros técnicamente tenemos que arrojarle un prompt a la inteligencia artificial, un prompt bastante seguro, un prompt bastante referencial de lo que nosotros queremos, porque si nosotros no le explicamos bien a la inteligencia artificial qué es lo que nosotros queremos, pues técnicamente no nos va a arrojar un resultado correcto. Ahora, des en cuenta que lo primero que nosotros buscamos es mostrar cartelera, que recibe un nombre que es un string, ¿ok? Un string es una cadena de caracteres. Entonces, nosotros mostramos por pantalla bienvenido, nombre, que es este mismo nombre, que ustedes dirán, ajá, pero ese nombre ¿dónde lo doy? No se da acá, se da en la invocación de la función en el main, ¿ok? Y des en cuenta que no es necesario y es muy importante entender que las variables pueden llamarse aquí de una forma, como lo pueden ver, que es nom, y aquí yo lo paso como nombre, porque ¿qué es lo importante? Que el parámetro corresponda con el tipo de dato que yo mismo establecí en el prototipo de su función. ¿A qué me refiero con esto? A que si yo estoy acá y dije que esto es un string, nombre tiene que estar definido como un string y tal cual está así. Por eso no existe ningún error. ¿Qué es lo común? Que de repente nosotros veamos acá en el header.h nom y usted diga, ah, pero este nom no es el mismo nom del nombre. Y claramente que sí es así. Solamente que yo lo puedo llamar nom, lo puedo llamar nombre, lo puedo llamar name, lo puedo llamar como yo quiera y va a corresponder con el tipo de datos que está recibiendo. Eso es importantísimo entenderlo, ¿ok? Entonces voy. Utilizo mi system mi sistema estándar de Cout y Sein, que es mostrar por pantalla y técnicamente asignar a la variable que yo quiera, pero en este caso no solo muestra por pantalla porque estamos haciendo un procedimiento. Entonces, arrojo por pantalla bienvenido, arrojo por pantalla la siguiente es la cartelera de hoy, hago un system pause. Es importante comentarles que system, la librería system, tiene ciertas cosas. Ahora, ¿qué es system? Cuando ustedes interactúan con la consola del sistema, a esa consola nosotros nos basamos como system. ¿Bien? El sistema de comandos de la consola, comandos de consola, no sé si se han interactuado con eso, es ese recuadro negro de diálogo que aparece cuando nosotros técnicamente ejecutamos y compilamos. ¿Bien? Vamos a ver acá, para hacer la referencia. ¿Bien? Esto es la consola. ¿Bien? Entonces, voy acá. Bienvenido, muestro por pantalla, nombre, que es esta parte que está acá. Bienvenido, coma, y muestro el nombre, o sea, bienvenido Carlos. Por ejemplo, la siguiente es la cartelera de hoy. Hace un system pause, que lo que hace es pausar el sistema hasta que yo dé enter.
luego hace un system CLS que es clean screen, que es limpiar la pantalla para poder de que yo no necesite ver cosas que ya fui ingresando por el teclado, ¿sí? O sea, yo no quiero ver esos datos, yo quiero ver que el sistema avance y eso hace que el sistema avance limpiando la pantalla, ¿bien? Y va a aparecer esto, ¿bien? ¿Qué es esto? La cartelera tal cual como ustedes lo vieron. Entonces, como les explico, ¿cómo funciona esto? Siempre que ustedes quieran saber cómo funciona un programa, váyanse al main y ahí van a ver. ¿Qué es lo primero que hace? Mientras hay usuarios, ahí él va a preguntar, ¿hay un usuario? Sí o no. Vamos a dirigirnos a esto directamente, que es hay usuario, que es esta parte de acá, que es un booleano. Es lo primero que vamos a ejecutar en nuestra parte, ¿sí? Y dice, ¿qué va a recibir él? Un string. ¿Un string qué? Nombrecito. Ya estamos con este ampersand sobrepuesto y quiere decir que es un alias, ¿sí? Alias nombrecito. Y nombrecito es nada más y nada menos que un nombre. Y el nombre lo va a pasar directamente el main, pero que lo recibe por iUsuario. Entonces, el booleano sí, digamos, la respuesta como tal, false, comienza en que no hay usuario, ¿bien? Porque eso es lo importante, comenzar esto como que no hay un usuario, para que luego la respuesta se asigne correctamente. Porque de principio, cuando nosotros ejecutamos el programa, nosotros somos el usuario, pero no había un usuario anterior. Ya nosotros apenas vamos a ser el primer usuario. Entonces vamos a almacenar en una variable respuesta, que es un carácter, sí, si hay un usuario. Arrojamos por pantalla si hay un usuario en cola, marque N para no y S para sí. Aquí nosotros tenemos que manejar ciertas cosas. Pensemos que el usuario o la persona que vaya a ingresar puede cometer un error, es decir, un error de sintaxis, ¿sí? Un error de tipeo, mejor dicho. Porque si la persona, si ustedes ven acá, dice marque N mayúscula para no y S mayúscula para sí, nosotros en el manejo de control de errores, nosotros debemos pensar que él pueda ingresar una S minúscula. Y ahí es donde vienen los operadores lógicos, ¿bien? O de conjunción. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Luego de que el usuario me ingrese por pantalla, perdón, por teclado, cuál fue la respuesta, L o S, yo la asigno a una respuesta y luego la comparo. Si la respuesta es exactamente igual a S mayúscula, un carácter, porque es un carácter lo que yo definí como respuesta, ¿bien? O, en este caso, este operador lógico es O, respuesta es exactamente igual que es S minúscula, entonces se toma en consideración que fue un sí y cambio sí por true. Es decir, ya ahí es verdaderamente cierto que yo soy el primer usuario que ingresó, o mejor dicho, que yo soy un usuario. Entonces, le agrego un cout, que es una muestra por pantalla, bienvenido, ¿cuál es su nombre? Y yo se lo agrego a nombrecito, que obviamente nombrecito corresponde a este alias, ¿sí? Ok, Ok. nombrecito, ¿verdad? Va a responder a este mismo alias que está acá. ¿Que ¿Cuál es este alias? Esta variable nombre que fue creada acá. Bien, entonces hay que estar bastante claro con esto. No es un tema difícil, no es un tema de complejidad, solo hay que entender. Entonces el nombre verdadero se va a encontrar en el main, que se va a usar en todas las funciones, claro que sí. Porque, bueno, en todas no, en la mayoría de funciones, claro que sí, porque en la mayoría de funciones yo tengo que tener relacionada o correlación de con quién estoy tratando y cuál es el nombre del cliente para así asociarlo a su factura. Bien. Entonces ahí es donde yo voy y regreso sí. Si ya yo veo de que si la respuesta fue S mayúscula o S minúscula, cambio sí por true y le pregunto al nombre, me dice el nombrecito, pasamos al siguiente módulo porque ya hay usuario va a retornar un sí. Ahora, este sí, no piensen ustedes que es sí de true, ¿no? Va a retornar es técnicamente esta misma variable, pero ya cambiada por true, que está acá, ¿sí? Que esté claro eso, ¿no? Este sí no es de sí de true, no. Este sí es que como la variable comenzó en el bloque, siendo false, pasó por todo esto, pasó por el if, y en el if, si la respuesta fue S mayúscula o S minúscula, se cambia a true, el sí, que comenzó como false, ¿ok? Declarado como booleano, pendiente con eso, y aquí voy a retornar sí.
¿qué es sí? El booleano. El booleano que ya pasa, ya luego de pasar por el if, retorna un sí, un true. ¿Ok? Porque aquí lo cambié. Te iba a decir que en este caso, como pasas el parámetro por referencia, al ingresar el usuario, el nombre, pues se modifica con el que Exactamente. se declaró en El el main, ¿no? usuario, claramente, el usuario modifica desde este punto, el nombrecito, su nombre en el mail. ¿Ok? Importantísimo. Gracias por la acotación. Exactamente es así. Por eso le daba el ejemplo del documento. Que miren donde estamos técnicamente solicitando el nombrecito y miren a dónde va a parar, que es en el mail. ¿Sí? Entonces, pues es importante que eso pase, que lo entiendan de esa forma. Entonces, vamos bien hasta ahora. Vamos a ejecutar y compilar y vamos a ver esto un poquito más. Ok, hay usuario en cola, marque no o marque N mayúscula para no y marque S minúscula para sí. Pero como S mayúscula, perdón. Como ya nosotros manejamos el error, pues sabemos que podemos poner S minúscula y no pasa nada. Ok, pasamos a la parte de bienvenido. ¿Cuál es su nombre? Vamos a colocar mi nombre es Carlos. Bienvenido, Carlos. Bien, ¿qué hicimos? Hay usuario. Comenzó en false porque no hay nada aún. Creamos la variable respuesta. Marcamos por pantalla si hay un usuario en cola. Marcamos sí, que soy yo. Le asignamos S de sí a respuesta. Respuesta entró al bloque del if de la condición. Obviamente tomamos una S minúscula, pasó sí a true, que aquí estaba false, aquí la pasamos a true, lo primero que hicimos. Y ahora que pasamos a true, viene la siguiente instrucción, que es bienvenido, ¿cuál es su nombre? Nosotros ingresamos Carlos, y Carlos es el nombrecito que pasó al main, ¿verdad? Y dice, hay usuario, ok, ¿cómo se llama el usuario? Carlos. Y mientras hay usuario, paso a lo siguiente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que viene? La siguiente es la cartelera de hoy. Presiona una tecla para continuar. Ahora, ¿a cuál pasamos? A mostrar cartelera. Acá está, mira, ¿ves? Mostrar cartelera. Nombre. ¿Qué es lo que hace primero mostrar cartelera? Bienvenido. Esta parte de acá. Bienvenido, Carlos. Ahora ustedes dicen, ¿cómo si yo ingresé en mi nombre en esta parte que es hay usuario, cómo ahora mostrar cartelera que tiene un nombre totalmente, o sea, una variable llamada totalmente diferente en su parámetro formal, sabe que mi nombre es Carlos? Pues claramente, por eso nosotros usamos la referencia. Porque ya yo puse en el mail que nombre se refiere a nombrecito y el primer método que a mí me solicitó el nombre fue hay usuario. Entonces, ya por haber solicitado en hay usuario el nombrecito, ya yo sé que eso pasó a ser el nombre acá en el main y ahora todos tienen acceso a ese nombre. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, se entiende perfecto. Bien. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Ya pasamos a este punto. Ya ahora sabemos que hay usuario, vamos a entrar. Mostrar cartelera. Bien, nos va a mostrar la cartelera. Lo primero que hacemos cuando entramos a este módulo es bienvenido, nombre, que es nombrecito, que es Carlos. Bienvenido, Carlos. La siguiente es la cartelera de hoy. System Pause, System CLS. Ahora, ¿qué es este System Pause? Si vieron esto que dice aquí, presiona una tecla para continuar. Este es el System Pause. Ahora, voy a hacer el System CLS, que es que le hundo una tecla, Enter, por ejemplo, y ya me borró lo anterior. ¿Sí vieron? No se Se está viendo observó. esa parte. No se ve Ah, la ya consola, va, profe. ya va, ya va. Discúlpenme que hice cualquier cosa acá. Ajá. Voy acá, voy a abrir la consola nuevamente. Pensé que me están viendo. Ok. ¿Me ven la consola ahorita, sí? Ahora sí. Ahora sí. Ok, voy a mejor a marcar mi pantalla para que se pueda ver mejor. Bien, le decía esto. Ahora sí ven las dos cosas, ¿sí? Acá estamos nosotros en el main, porque el main es lo que se ejecuta técnicamente. Entramos, ¿sí? Mientras hay usuarios, nosotros vamos a pasarle un nombre. Ahora nos pasamos a
¿qué es lo que hace ese usuario? Es un bol, o sea, que recibe, mejor dicho, que recibe un string como parámetro formal, pero que lo recibe por alias, ¿sí? Y que va a retornar un booleano. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Lo que le comenté anteriormente. Creamos un booleano llamado sí, que comenzó en false, es decir, en cero, ¿sí? Porque no hay ningún usuario hasta ahora, hasta que yo ejecute este método. Nosotros tenemos un chat respuesta, manejamos si hay un usuario en cola, marque N, para no y ese para sí, lo asignamos a una respuesta que es volvemos y repetimos, que es un carácter. Si manejamos el error, vendría siendo una S mayúscula, una S minúscula. Y si eso es así, cambio este sí, que es la variable booleana que creamos como false, y lo cambiamos a true, porque ya ahora sí hay un usuario. Arrojamos por pantalla cuál es su nombre, el usuario lo ingresa y se le asigna a nombrecito, que es este mismo nombrecito, y que es este nombre directamente que se le va a asociar en el main, ¿ok? Y luego lo que hacemos es retornar el booleano creado anteriormente, que pasó de ser false antes de iniciar la estructura de condición, y ahora es true, ¿ok? Eso es técnicamente lo que nosotros hicimos. Vamos ahora a verlo directamente en consola, ¿bien? ¿Se está viendo la consola ahorita? Sí se ve. Sí se Ok. ve. ¿Qué es lo que va a hacer el main? Mejor dicho, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacerlo directamente de la mano del main. Ok. ¿Qué es lo que está esperando el ciclo while? Que yo ingrese si hay o no hay un usuario en cola. Yo soy el primero, así que ingreso S mayúscula o S minúscula porque ya manejamos ese error. Bienvenido. ¿Cuál es su nombre? Ok. Viene esa parte, que es esta misma parte. Fíjense acá. Bienvenido. ¿Cuál es su nombre? ¿Sí? ¿Sí vieron en qué parte voy? Bienvenido. ¿Cuál es su nombre? Yo le asigno el nombre. Mi nombre es Carlos. Bienvenido, Carlos. Aquí está. Y ahora pasamos, ya nosotros le dimos el nombre. Bienvenido, ¿cuál es su nombre? Carlos. Carlos se guardó el nombrecito. Nombrecito, pasamos al main. Ahora acá no hay un nombre, sino que hay Carlos, porque ya lo pasé por referencia a nombrecito. Bien. Entonces, pasamos a la siguiente parte, que es mostrar cartelera, que es esta parte de acá. Vamos a ver qué hace mostrar cartelera. Mostrar cartelera dice bienvenido, coma, nombre, que es nom, acá se llama nom, que es una variable string. Y ahora resulta mágico saber cuál es nombre. Ahora estamos en la parte de mostrar cartelera y me dice bienvenido, Carlos. Y ustedes dirán, ok, pero ¿cómo sabe ella que este nombre, Carlos, ahora siendo un proceso diferente, que es mostrar cartelera, que ya no es si hay usuario, cómo ella va a saber que es Carlos? Y es por lo mismo que le estoy diciendo. Como es un nombre original, Carlos, y ella lo que hace es pasarlo por referencia al main, y ahora todo lo que estén en el main y requieran del nombre van a saber que es Carlos. Vamos a seguir avanzando. Ok, bienvenido. La siguiente es la cartelera de hoy. Hasta acá vamos bien. Presiono una tecla para continuar. Ese es el System Pause. Le doy Enter. Él hace el System CLS automáticamente, me limpia la pantalla y des en cuenta que ahora se ve solamente los títulos de la película, junto con la sala en la que están, junto con la hora, junto con el precio. ¿Ok? Seguimos bajando. Ya salimos de esta parte, porque ahora lo que yo voy a hacer es obtiene entradas. Es decir, en este punto de si obtiene entradas, vamos a ver qué es lo que hace esto obtiene entradas. Fíjense que también me pide el nombre y que acá se llama nombre, que es el mismo nombre del nombrecito, que es Carlos, el ingresado por primera vez en pantalla, y coloco entero opción, porque eso es lo que yo voy a solicitar por pantalla, que el usuario ingrese la película que desea ver. Y fíjese que acá me dice, aquí muestra por pantalla el nombre, que es esta parte de acá, Carlos, ¿sí? Carlos, coma, indica la película que deseas ver. Yo ingreso por pantalla, por ejemplo, la 1, ¿sí? Y me dice mostrar la carta. Ya salimos de obtiene entrada, nos vamos al main a ver qué es lo que sigue, que dice mostrar comida, y pasa exactamente igual. Nos vamos acá y dice mostrar comida, dice mostrar la carta, ¿sí?
solamente es un procedimiento que muestra en pantalla mostrar la carta. Bien, ¿y qué hizo ese mostrar la carta? Desea tomar una orden, marque 1 para sí y 0 para no. Eso técnicamente es true y false. Traducido es así, porque true es 1 y false es 0. Así lo traduce el computador. Y viene la otra parte que es si quiere comida. Por eso es que nosotros hicimos esta pregunta. Marque 1 para sí y 0 para no. Porque si él no quiere comida, yo lo voy a sacar automáticamente del cine. O sea, es decir, no del cine, sino que le voy a tomar la película que tomó y le facturo. Listo, porque él no va a querer comida. Pero si él marca 1, como el caso que yo estoy haciendo, marco 1, aquí dice, gracias por su compra, disfrute la película porque falta desarrollar esa parte. ¿Por qué falta desarrollar esa parte? Porque ¿qué fue lo que nosotros hicimos? ¿En quiere comida? Ok. ¿Quiere comida? Utiliza un booleano auxiliar. Obviamente es un booleano porque tiene que retornar un sí o un no, o un 0 o un 1 en este caso, para ser más específico. Y eso es lo que yo voy a tomar para avanzar. Entonces, el método booleano quiere comida, lo que hace es crear dentro de su bloque un auxiliar, que también es un booleano, porque va a técnicamente a convertirse en la decisión del cliente. Y lo que hacemos es arrojar por pantalla, desea tomar una orden, marque 1 para sí, 0 para no, como lo vimos anteriormente, lo guardamos a esa variable auxiliar y la retornamos, porque ¿qué vamos a retornar acá? ¿Qué es este auxiliar? La decisión del cliente. Bien, que está acá, vea. Desea tomar una orden, marque 1 para sí, 0 para no. ¿Qué retornó? 1. Entonces, ¿uno qué? Que sí quiere ordenar algo para comer. ¿Qué falta desarrollar? El menú. Cuando yo desarrolle el menú, ¿verdad? Desarrolle esa parte de lo que son bebidas y comidas, pues yo solamente lo que tengo es que seleccione y pague. ¿Qué es seleccione y pague? Técnicamente, ajustarle al cliente, qué es lo que va a comer, qué es lo que va a beber y generarle su factura. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? Pensar claramente si la estructura que nosotros hicimos anteriormente ya estaba lista. O sea que si esta estructura se compromete y esta estructura se relaciona directamente por cómo funciona un cine realmente. Ahora, esta parte es esencial. Muchachos, nosotros debemos tener propiocepción de las cosas. Es decir, tener o previsualizar desde las experiencias vividas y si no, desde la inteligencia artificial o si no, desde el Internet, cómo funciona el problema que me están planteando. Si yo sé que vamos a tener que recrear un cine como lo que estamos haciendo, sabemos que se tiene que dividir por módulos, tantos módulos como yo haya vivido mi experiencia. Yo creo que esta es una idea bastante acertada y generalizada de cómo funciona un cine.